entender las reacciones y de la misma forma poder comprender lo que se desarrolla en el laboratorio. Más no obstante, ¿no? Con, en este caso, la familia de halógenos que vamos a trabajar. Bien. Ya habíamos indicado, ¿no?, que estos son derivados sustituidos halogenados, ¿no?, de, en este caso, la familia halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, el cual va en un orden decreciente por electronegatividad, ¿no?, donde flúor es el elemento más electronegativo, ¿sí?, y yodo es el elemento de menos electronegatividad, ¿no?, en orden decreciente. Los halógenos para esta función son aquellos que brindan las propiedades físicas, ¿no?, porque estas dependen de los enlaces intermoleculares, netamente, y se consideran no hidrocarburos de sustitución, porque empiezan a sustituir a lo que es un alcano, ¿no?, puede ser por un hidrógeno o más. Estos halogenuros de alquilo pueden clasificarse primeramente en haluros, también llamados haluros de alquilo o halogenuros, de cadena abierta, cadena cerrada o aromática, ¿no?, donde los halogenuros de alquilo son aquellos derivados halogenados alifáticos de cadena abierta, los cuales se simbolizan con la letra RX, ¿sí? Y ya sea en este caso los halogenuros de arilo o haluros de arilo, son aquellos que contendrán, ¿no?, en su estructura orgánica una cadena aromática con un X halógeno o más, ¿no?, donde en este caso se los llamará, ¿no?, halogenuros o haluros de arilo. También van a diferir bastante en lo que son sus propiedades físicas, ¿no?, uno de las otras. Bien, entonces habíamos hablado que estos pueden ser también monohalogenados y polihalogenados, ¿no?, dependiendo de la cantidad de halógenos que contengan. Y pueden ser, ¿no?, monohalogenados y polihalogenados de diferente halógeno o del mismo. En este caso hablando de diferente base o distinto, ¿no? Entonces hablamos, ¿no?, de estos compuestos monohalogenados, aplicando lo que es una cierta nomenclatura, en la cual vamos a desarrollar para cada función orgánica, vamos a desarrollar lo que es la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura trivial, ¿sí?, y alguna nomenclatura comercial que se utiliza para hacer los ácidos carboxílicos, por ejemplo, ¿no?, amidas, nitrilos, aldehídos, etc. Y ya en su momento lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos ahí el ejemplo, ¿no?, de lo que es un halogenuro de alquilo monohalogenado de cadena simple de un átomo de carbono y un halogenuro de alquilo ya con 3 átomos de carbono, ambos monohalogenados, ¿no?, alifáticos. Entonces tenemos lo que es el clorometano y el 2-bromobutano. Aquí es propano, perdón, ¿no? A ver, vamos a corregir. Bien, luego lo vamos a corregir, ya, para no volver a abrir de nuevo la lámpara. Y es 2-bromo-propano. Bien, de acuerdo a, también se lo pueden clasificar al tipo de carbono que los contenga. Ya habíamos hablado de los carbonos, en este caso primario, secundario y terciario. Estos mismos, ¿no?, al ser sustituidos, lógicamente, derivando de los alcanos, ¿no?, estos carbonos van a mantener esa misma clasificación, ¿no? Entonces va a depender del carbono en el cual estemos sustituyendo el halógeno. Ya puede ser en este caso un solo halógeno o más, ¿no? Entonces vamos a tener halogenuros de alquilo primario, ¿no?, cuando hagamos las reacciones, porque cuando tengamos lo que es el desarrollo de las reacciones, tenemos que sí o sí poner un nombre a la reacción, ¿no? Reacción sin nombre no es válida.
porque no sabemos qué reaccionan y qué forman, ¿no? Entonces siempre hay que colocar reactivo, ¿no? Nombre, pro. Bien, entonces como les iba indicando, tenemos, ¿no?, el sistema UPAC para la nomenclatura y el sistema trivial, en este caso también para los géneros de alquilo. La nomenclatura UPAC sí rige todas las leyes, en este caso las reglas, ¿no?, que ustedes conocen para nombrar un hidrocarburo, una cadena carbonada, ¿no?, abierta, cerrada, cíclica. Solamente que en este caso vamos a nombrar a los halógenos por su nombre y colocando la numeración del carbono en el cual lo contenga. Y en este caso, ¿no?, ordenándolo por orden, en este caso, alfabético, ¿no? Y también nombrando la cadena inicial por donde se encuentra, en este caso, el halógeno, ¿no?, más cercano a donde se empiece a numerar la cadena de átomos de carbono. Entonces tenemos dos ejemplos, ¿no? 2-clorobutano y 2-bromo-3-yodobutano, ¿sí? Para un halógeno alquilo monohalogenado y polihalogenado de diferente base. Bien, entonces podemos tener, ¿no?, los halogenuros sencillos, en este caso los derivados monohalogenados. También pueden nombrarse con un sistema de nomenclatura trivial, donde las terminaciones son uro de hilo, uro la terminación para el halógeno y hilo para la cadena, en este caso orgánica, que él lo contenga, ¿no?, para la cadena, en este caso ramificada, se podría decir, ¿sí? Porque la cadena principal se lo toma como el halógeno, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, como el ejemplo tenemos, bromuro de filo, N-propilo, yoduro de isoxilo, cloroeterbutilo. Generalmente se utiliza esa nomenclatura uro de hilo, se puede utilizar, ¿no?, y es prescindible utilizar lo que son los prefijos, ¿no?, triviales de iso, sec, ter, neo, las cadenas N normales, ¿no?, etcétera, porque su misma nomenclatura lo acepta, ¿sí? También en este caso los derivados polihalogenados tienen sus nombres triviales, pero en este caso son nombres específicos para cada compuesto, como ser el cloroformo, que es el tricloruro de metilo, si quisiéramos nombrarlo con la nomenclatura uro de hilo, ¿no? Y también tenemos el ejemplo del freón 12, que es un refrigerante bastante útil, en este caso útil, ¿no?, en la industria. Y tenemos abajo su nomenclatura UPAC, ¿no? Y también lo que es el cloroetileno o el 1,2 dicloroeteno, ¿no? Entonces, para los enuros de alquilo polihalogenado, su nomenclatura trivial hace referencia, ¿no?, a un solo compuesto. Sí tienen nombres específicos, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de halógenos y a los tipos de halógenos que sustituyan a una cadena. No rige una regla, se podría decir, para estos halógenos de alquilo polihalogenados, pero sí para los halógenos de alquilo monohalogenados. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa en los ácidos, que vamos a ver más adelante. Un nombre, en este caso trivial, de ácido solamente cumple para un ácido de un átomo de carbono. Para 2 átomos de carbono de un ácido carboxílico ya tiene otro nombre que no sigue ninguna regla de nomenclatura, ¿no? Son nombres provenientes de un latín. Entonces, de la misma forma aquí pasa con los halógenos de alquilo polihalogenados, ¿no?, como vemos en los ejemplos. Y hay otros más, ¿no?, que son yodados, bromados, etc. Pueden ser saturados e insaturados, claro, ¿no? Como cuando vemos aquí la presencia de un doble enlace y un halógeno alquilo. Ya vamos a entrar en detalle estas funciones y cómo se denominan, ¿no? A estos nosotros lo denominamos función orgánica mixta, ¿sí? Porque aparte de contener halogenuro, contiene un doble enlace. Son dos funciones orgánicas, ¿no? Bien. Vamos a entrar un poco a ver las propiedades físicas, ¿sí? En este caso, ¿no?, son gases a temperatura ambiente, los flúor, clorobromo, metano, ¿no?, el cloretano, el cloruro de vinilo,
¿no? Los primeros, en este caso, componentes derivados de halogenuros, ¿no? Monohalogenados, ¿sí? Entonces, a medida que estos van aumentando su peso molecular, van cambiando su estado físico de gaseoso a líquido, y mientras aumentamos aún más la cantidad del peso molecular y la cantidad de halógeno, estos pueden llegar a ser sólidos, ¿no? Tienen puntos de ebullición y fusión relativamente bajos. Sin embargo, debido a la polaridad del enlace carbono-halógeno, no se olviden que son derivados sustituidos de los alcanos. Los alcanos son moléculas, no, cadenas apolares. Entonces, en el momento que se sustituye un hidrógeno por un halógeno, el halógeno no tiene una carga negativa en su estructura. Entonces, genera una polaridad en halógeno de alquilo. Entonces, tienen un punto de ebullición más alto que los alcanos. Entonces, la polaridad se podría decir que afecta directamente a las propiedades físicas, como ser un ejemplo el punto de ebullición, ¿no? Analizando estructuras casi similares, pero no en la cantidad de átomos ni los tipos de elementos que contengan, sino en el peso molecular, ¿no? Que sean parecidos, ¿no? Siempre en orgánica la mejor manera de ustedes comparar propiedades físicas de funciones entre funciones es agarrar, ¿no? Se podría decir moléculas, ¿no? Que tengan el mismo peso molecular para comparar tanto densidad, solubilidad, ebullición, polaridad, electronegatividad, etcétera, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Ahí dice, para un mismo número de átomos de carbono, el punto de ebullición crece a medida que crece el peso atómico del halógeno, ¿no? Entonces eso es lo que estábamos diciendo a un inicio, ¿no? De modo que el fluoruro hierve a la temperatura más baja y un yoduro a una más elevada. Sí, eso por el peso molecular. Entonces va a depender también del tipo de halógeno que sustituya a la cadena. No solamente ya de la cantidad de átomos de carbono, sino del tipo de halógeno. Por ende, si sigo aumentando la cantidad de halógenos en mi cadena, ¿no? Voy a ir aumentando la temperatura de ebullición, ¿sí? Y eso va a ir que cambie, ¿no? De estado gaseoso, líquido, sólido. Y tenemos, ¿no? Los derivados monofluorados y monoclorados de alquilo son menos densos. La densidad disminuye a medida que aumenta el porcentaje de carbono. Entonces eso es una característica bastante importante de los de alquilo, ¿no? También a medida que la cadena carbonada, ¿no? aumenta su peso molecular en carbono, ¿no? La densidad va a ir disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque si ustedes tienen una cadena bastante larga de átomos de carbono y tienen solo un halógeno en esa estructura, porque dice monofluorado, monoclorado, ¿no? La polaridad que ejerce esa cadena de halógeno sobre toda la estructura carbonada no va a ser suficiente, ¿no? Como para tener una densidad casi parecida a la de la. No va a ser. Porque podemos adelantar un poco de ciertos conceptos, ¿no? Aquí vamos a ver, vamos a dibujar. Nosotros podemos tener una estructura, ¿no? Yo puedo escribir aquí CH3, ¿no? A ver, no quiero escribir, un momento.
escuchan? Ingeniero. Ya, no sé qué pasó. Al parecer un corte, pero a ver ya. Ahora sí, no lo he escuchado. A ver. Bueno, estamos a punto de explicarnos esto. Vamos a volver. Nosotros decimos que podemos tener un ejemplo acá, ¿no? Yo voy a decir que tengo esta estructura. Bueno, a ver, otra vez. Está pasando algo. Ya, a ver. Ya, vamos a utilizar esta pizarra porque la pizarra del PowerPoint se cuelga, tiene problemas. Muy bien. Nosotros dijimos, ¿no? Vamos a tener este ejemplo para poder tratar de explicar lo que es la electronegatividad, ¿no? Y en este caso, cómo afecta una cadena orgánica. Nosotros vamos a tener lo que es, ¿no? El metano. A ver. Ahora un minuto. Está teniendo un problema de entrada de escritura. A ver. Un minuto. Ya. No sé por qué no me permite escribir cuando estoy compartiendo pantalla, pero bueno. Ahí tenemos un halogenuro de alquilo monohalogenado, el cual aumenta, ¿no?, su peso molecular considerablemente en la cantidad de átomos de carbono, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos analizar. Acá la estructura, en este caso carbonada, ¿no?, tiene un signo positivo. El halógeno va a tener un signo negativo. Y eso va a generar un polo en esta estructura. A esto se denomina efecto inductivo, ¿no? A esto nosotros al halógeno que genera un efecto inductivo negativo lo denominamos como sigma negativo, y ese genera una fuerza, ¿no?, sobre el primer átomo de carbono, ¿no?, a su misma vez sobre el segundo átomo de carbono, ¿no?, por izquierda y por derecha.
al carbono que lo contiene y a los carbonos vecinos. Entonces, el mismo efecto inductivo el que genera el dipolo, ¿no? Positivo, negativo, porque todos estos carbonos de acá contienen una carga positiva, ¿no? Porque son apolares. Entonces, tienen una carga sigma positiva. A medida que los átomos de carbono van aumentando, ¿no? Yo puedo denominar a esto, no por orden de nomenclatura, sino a esto el carbono 0, a este carbono 1, a este mismo carbono 1', ¿sí? A este carbono 2 y a este carbono 3, desde la posición que se encuentra la luz. Yo puedo analizar, ¿no?, ya el efecto del dipolo del halógeno sobre la cadena en el carbono número 2, y este va a disminuir considerablemente, ¿no?, a comparación también del efecto que tenga sobre el último carbono. Se dan cuenta, sobre el carbono que lo contiene, ese va a ser mayor, ¿no?, al de los carbonos vecinos. Significa que el efecto inductivo, ¿no?, que es la fuerza en este caso de atracción que puede tener una molécula de polos negativos entre sí, va a ser mayor del carbono 0 a la del carbono 1. Y respectivamente, ¿no?, del carbono 1 va a ser mayor a la del carbono 3, por ejemplo. Y a medida que esta cadena carbonada pueda llegar a aumentar, ¿no?, su cantidad de carbono, esa fuerza va a ir disminuyendo hasta desaparecer y tender a cero. Y eso va a afectar a lo que es temperaturas de ebullición, solubilidad, polaridad, porque quien da las propiedades físicas es el halógeno, ¿no? Inclusive habíamos determinado en laboratorio, ¿no?, que los halogéneros de alquilo no son solubles en agua por su baja polaridad, ¿no?, pero sí son solubles en otros componentes orgánicos. Entonces, a eso se denomina efecto inductivo. Claro que vamos a entrar más en detalle más adelante con ejemplos, ¿no?, pero de esta manera se explica lo que es el motivo de por qué la densidad va disminuyendo, ¿no?, por el efecto de la polaridad sobre la cadena. Y un halógeno no basta como para polarizar una cadena tan grande, ¿no?, en átomos de carbono. Fuera diferente, ¿no?, si yo aquí quito un hidrógeno, y aumento un halógeno. Fuera diferente, porque la fuerza que ejerce este halógeno, con una cierta electronegatividad, claro está, este halógeno también va a tratar de hacer lo mismo. Y ahí debemos medir la fuerza de electronegatividad. ¿Cuál es mayor? Flúor, cloro, bromo, yodo. Con un cloro acá en esta cadena, siendo lo que es, ¿no?, un halogenuro de alquilo ya polihalogenado, la densidad no va a disminuir, como decía en la teoría. Eso solamente para los derivados monohalogenados, ¿no?, como tenemos en los ejemplos. ¿Alguna pregunta? Bien. Siga. Entonces, la densidad no va a disminuir si nosotros mantenemos lo que es la cadena polarizada, ¿no? Para esto debemos aumentar la cantidad de halógenos, ¿no?, o disminuir la cantidad de átomos de carbono. En este caso, no, mire, los derivados polihalogenados son más densos que el agua. Las densidades y punto de ebullición aumentan al pasar de cloro, bromo y yodo, pero su estabilidad relativa disminuye. Tienden a descomponerse por el calor y son sensibles al agua. Podemos ver al mismo ejemplo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Qué pasó en el ejemplo? Teníamos esto, ¿cierto? Entonces, si yo aumenté mi polaridad, ¿no?, aumenté la densidad, pero son más densos ya que el agua. Pero esto tiene, ¿no?, se podría decir, un efecto positivo y un efecto negativo. Aumenté la densidad, ¿sí?, pero disminuí su estabilidad.
porque al contener bastante electronegatividad en una cadena, esto, ¿no?, se vuelve inestable. Si ustedes tienen cargas negativas, una estructura donde puede predominar las cargas negativas mayor a las positivas, estas van a tratar de repelerse y van a empezar a descomponerse bajo cualquier efecto de energía. ¿Y qué es la energía? La acción directa de la luz, posiblemente, ¿no? Entonces van a descomponerse y nos generan una estabilidad, ¿no? Eso por la electronegatividad. Sabemos que los elementos electronegativos se repelen, ¿no?, entre sí, claro, como son los halógenos. Bien. No, y dice, no, a pesar de sus polaridades, estos halógenos de alquilo son poco solubles en agua, probablemente porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno, ¿no? Pero sí son solubles en otros componentes orgánicos típicos como ser alcohol, éter, etc., ¿no? La formación de puentes de hidrógeno es bastante importante para la solubilidad. En el momento que nosotros analicemos cualquier función orgánica, para analizar su solubilidad, lo primero que debemos analizar es la formación de puente de hidrógeno. Si este puede formar o no puede formar puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, los halógenos alquilos no son capaces de establecer estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Debido a ello son insolubles en agua, pero en otros componentes polares sí lo son, ¿no? Y tenemos un pequeño recuadro, ¿no?, de la distribución al azar, ¿no?, de dipolos temporales cuando tenemos moléculas separadas. Por ejemplo, este puede ser un halogenuro de alquilo polialogenado. Tiene cargas de carbono positivo y tiene cargas de halógeno negativo, ¿no?, de la misma forma, ¿no?, esta molécula. Y estas van a tratar, ¿no?, de, se podría decir, no formar puentes de hidrógeno, ¿no?, sino van a tener atracciones de dipolos temporales entre moléculas, los cuales aumentan un poco su solubilidad, pero no bastante como para ser solubles en agua, ¿no? Esa es la explicación que tiene. Estas son moléculas, ¿no?, que tienen una cierta carga de halogénuros de alquilo, que no están formando puentes de hidrógeno, sino una atracción temporal por su polaridad que genera el halógeno y la cadena carbonada. Entonces, miren, aquí tenemos varios ejemplos para halógenos de alquilo monohalogenado, ¿no?, clorados, bromados, iodados. Y se dan cuenta, para estos halógenos de alquilo, que contienen un solo carbono, no estamos aumentando la cantidad de átomos de carbono, pero estamos variando el halógeno, ¿no?, en orden decreciente de la electronegatividad, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Qué pasa con la densidad? Va en aumento a medida que la fuerza de electronegatividad del halógeno disminuye sobre la cadena carbonada. El cloro, ¿no?, tiene mayor electronegatividad que el bromo mayor electronegatividad que el yodo, y la densidad es inverso, ¿no?, aumenta a medida que su electronegatividad disminuye. Eso para los halógenos de alquilo monohalogenado en comparación a otro halógeno de alquilo de diferente base, ¿no? Ahora bien, yo puedo tener halógenos de alquilo polialogenados, ¿sí?, como tengo aquí el cloro, ¿no?, tanto 2 cloros, 3 cloros. A medida que aumente en la cadena el mismo halógeno, también va a aumentar la densidad, pero no muy considerable como en comparación de cambiar un halógeno. Si se dan cuenta, yo utilizo aquí, ¿no?, un halógeno y aquí otro halógeno, y veo que el aumento de la densidad es considerable. Pero si yo tengo, ¿no?, en este caso, halógenos de alquilo polialogenados, ¿no?, no voy puedo aumentar la cantidad de halógenos, pero no va a variar bastante mi densidad, ¿sí? También hablando de un átomo de carbono, claro. Hasta en este caso saturarlo completamente, ¿no? De puro halógeno también voy a aumentar mi densidad, pero no es tan considerable como en los monohalogenados,
cambiando el halógeno, ¿no? Entonces, se podría decir que la electronegatividad es un factor bastante importante para la comparación de las densidades entre halógenos de alquilo polihalogenados y monohalogenados, ¿no? Y esto prevalece para la gran cantidad de halógenos de cadena abierta. Bien, podemos hablar, ¿no?, de la atracción común, que por qué genera lógicamente el polo. Aquí tenemos, ¿no?, lo que les explicaba, sigma negativo, ¿no?, el polo negativo de halógeno, sigma positivo, toda la área carbonada, ¿cierto?, que contiene los hidrógenos, claro. Entonces eso va a tener una cierta distancia, ¿no?, con respecto al enlace carbono-halógeno, dependiendo el halógeno también. ¿Por qué? Porque cada halógeno varía su electronegatividad, ¿no?, esa distancia en Armstrong, ¿no? Y podemos simbolizar, ¿no?, la atracción para polos de, en este caso, diferentes símbolos, y repulsión, ¿no?, que no es común para polos de signos igual. Esto predomina también lo que es en polaridad, ¿no? Aquí tenemos una comparación, un cuadro de los puntos de ebullición entre alcanos y halógenos de alquilo, ¿no? Tenemos lo que es un alcano, y a este sustituimos, ¿no?, para un hidrógeno, miren, su temperatura de ebullición de un átomo de carbono, sustituyo el flúor, sustituyo el cloro, sustituyo el bromo, sustituyo el yodo. Si se dan cuenta, va en orden ascendente, ¿no?, a medida que voy sustituyendo cada uno de estos halógenos diferentes. Entonces, si yo tengo en orden decreciente de electronegatividad flúor, cloro, bromo, yodo, de la misma manera la temperatura de ebullición va en aumento a medida que su electronegatividad de cada halógeno disminuye. Pero, ¿qué es lo que hace la temperatura de ebullición, ¿no? Si yo tengo un líquido, en este caso agua, yo quiero ebullir agua. Son moléculas, ¿no?, que están contracturadas, no están ni dispersas ni rígidas en un volumen de control, están, ¿no?, semicontracturadas, y estas tienen fuerzas intermoleculares entre sí, que lógicamente para los enólogos de alquilo, por atracción temporal de dipolo, son atraídas. Pero si yo quiero cambiar a un estado gaseoso, que es un estado gaseoso, las moléculas deben estar dispersas, ¿no?, entre sí. Para ello, debo separar las moléculas. ¿Y qué va a ser más sencillo separar? ¿Una molécula que esté fuertemente atraída o otra que esté con una atracción bastante considerable, ¿no? Una que esté, en este caso, con menor electronegatividad. Va a ser más sencillo separar, ¿no?, a que una que esté con mayor electronegatividad, porque no son puentes de hidrógeno lo que está formando, sino simplemente atracción dipolar. Ahí se muestra el aumento, ¿no?, de la temperatura de ebullición a medida que la electronegatividad disminuye. De la misma forma, ¿no?, podemos comparar con hidrocarburos, ya que contenga una cierta cantidad de átomos de carbono, ya sea para alcano, ¿no?, para elementos fluorado, clorado, bromado y yodado. Se dan cuenta, también a medida que aumentan los átomos de carbono, aumenta la temperatura de ebullición. Entonces es proporcional, ¿no?, al halógeno, a su electronegatividad decreciente y al aumento de átomos de carbono. Entonces, vamos a pasar a lo que es preparación de halogenuro. Lo que vamos a ver son, por ejemplo, las reacciones más comunes, ¿ya? Después las vamos a desarrollar. El día sábado vamos a desarrollar, a explicar algunos detalles que van a aparecer acá. Estos halogenuros no orgánicos no se encuentran en forma natural, ¿no?, en el medio ambiente, sino que se deben sintetizar, se preparan, ¿no?,
cuando se los requiere o se necesita como parte del reactivo, por ejemplo. Entonces podemos preparar las reacciones más comunes que vamos a ver: reacciones de sustitución de alcano, reacciones de adición de alqueno, reacciones de adición de alquino y a partir de alcohol, que es lo que vimos inclusive en laboratorio. Pero que ahora ya vamos a entrar un poco más a profundidad. Siempre nosotros vamos a analizar una reacción química con su mecanismo de reacción, ¿no? Ahorita vamos a entrar en lo que es un mecanismo de reacción, en lo que es un semimecanismo de reacción el día sábado, y vamos a comparar. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Reacción de sustitución de un hidrógeno en un alcano. Lo más sencillo, lo que es la halogenación, ¿no? Hay ciertas condiciones que debemos cumplir en el tema de la reacción, como ser los catalizadores, los agentes externos para que esta suceda, como ser la temperatura, ¿no? Agitación o algún elemento, ¿no? Metálico posiblemente, o soluciones ácido-base también, para que esta reacción se dé. Entonces tenemos la primera reacción, que lo vamos a explicar después. Esa es la reacción tanto de reactivo como producto, muestra lo que es la halogenación directa, ¿no? De cloro-bromo. Flúor y yodo, en laboratorio se lo expliqué que no se lo utiliza por su alta electronegatividad y su baja electronegatividad. El cloro y bromo son elementos intermedios que generalmente van a tener una estabilidad en la formación del halogenuro de alquil, ¿no? Entonces, la sustitución simplemente rompe los enlaces hidrógeno-carbono, ¿no? Pero no así a su vez los enlaces de carbono-carbono. De eso hay que estar bastante claro. Y ahí tenemos, ¿no? El yodo no reacciona con los alcanos y el fluoruro no reacciona violentamente para dar compuestos fluorados, que resultan sumamente difíciles de controlar para la reacción y pueden haber explosiones. En este caso son inestables, ¿no? Por su alta electronegatividad y el otro por su baja electronegatividad. Bien, esto ya lo vamos a ver más a detalle cuando estemos explicando cada reacción, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos analizar una reacción química desde cómo se forma cada etapa que conlleva la formación de esos productos. A eso nosotros lo denominamos mecanismo de reacción. Aquí tenemos otro método, ¿no? Reacción de sustitución de hidrógeno en alcano, que nos especifica, ¿no?, que nosotros podemos obtener halogenuros de alquilo polihalogenados a medida que vamos sustituyendo cada hidrógeno de la cadena carbonada, ¿no?, por halogenación directa, ¿sí?, utilizando la misma reacción, hasta que nuestra cadena carbonada tenga la cantidad de halógeno que nosotros deseamos, o hasta eliminar la totalidad de hidrógeno del mismo, como ser, por ejemplo, el cloroformo. Yo agarro el metano y lo halogeno 3 veces, ¿no?, hasta que tenga solamente un hidrógeno en su estructura, ¿no? Bien. Entonces, seguimos en lo que es la halogenación, ¿no?, en reacción de sustitución de alcano. Podemos tener, por ejemplo, varias cadenas, tipos de cadenas, y en este caso ya de un tamaño considerable, de varias cantidades de átomos de carbono. Entonces tenemos, ¿no?, la halogenación de alcanos con 3 o más átomos de carbono de una mezcla de alcanos monohalogenados isómeros que pueden separarse por destilación fraccionada y utilizarse como disolvente o como materias primas para la fabricación de otros productos químicos. Esa es la aplicación. Ahora bien, si yo tengo una cadena como la tenemos allá abajo, el pentano, ¿no?, normal pentano, yo puedo halogenar esa cadena. Tengo diferentes posibilidades para añadir el halógeno al carbono primario, al carbono secundario, ¿no?, y inclusive de haber un carbono terciario. Pero si se dan cuenta, este es el carbono secundario alfa, se le denomina. Este es el carbono secundario beta, ¿sí?, porque hay carbonos secundarios iguales y diferentes.
Entonces vamos a entrar en detalle ya más adelante de a qué denominamos alfa, beta, gamma, tita, rho. Y eso depende, ¿no?, del catalizador que utilicemos, de las condiciones externas, para ver a qué átomo de carbono yo estoy sustituyendo, ¿no? Generalmente la reacción más común sin ningún agente externo del catalizante es al primer átomo de carbono, al más sencillo, al carbono primario ahí. Pero si yo utilizo una condicionante como ser un catalizador acá, bueno, primero va a ir al carbono secundario, al primer carbono secundario, que sería el carbono secundario alfa. Si utilizo otro diferente, necesito más energía, cambio al carbono secundario beta, ¿no? Y va a haber aquí un análisis bastante importante, ¿no? Porque puede haber una cadena simétrica, ¿no? Si yo aquí empiezo con el carbono primario, secundario alfa, secundario beta. ¿Se dan cuenta? Entonces no va a haber un carbono gamma para esta estructura, porque tanto por izquierda y por derecha, si yo sustituyo, empiezo acá, este carbono sigue siendo primario y este carbono sigue siendo primario. Este carbono de acá sigue siendo el carbono secundario alfa y este sigue siendo el carbono secundario alfa. Y estos dos aquí que están al centro pueden ser denominados los carbonos secundarios beta. Significa que en orden de nomenclatura, no por simetría, la molécula se puede ver de la misma manera tanto por izquierda como por derecha, no va a ser afectada en ningún otro caso. Entonces esas condiciones de reacción ya son más puntuales para, por ejemplo, compuestos que nosotros deseemos obtener, como ser, yo no quiero obtener el 1-cloropentano, quiero sí o sí obtener el 3-cloropentano, por motivo de reactivo, ¿no?, por necesidad. Entonces debemos ir a esa reacción específica añadiendo el catalizador necesario para el carbono beta secundario, ¿no? Porque la nomenclatura alfa beta es para separar, ¿no?, para caracterizar la cantidad de energía que necesita para sustituir ese hidrógeno. Porque para sustituir un hidrógeno acá necesita una energía, para sustituir aquí necesita otra y para sustituir aquí necesita otra totalmente diferente. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Depende de un concepto bastante interesante que se denomina energía de activación, ¿sí? Pero eso es, ¿por qué? Porque estoy rompiendo los enlaces de la molécula, primeramente del carbono hidrógeno, ¿no? Bueno, eso no entra más a detalle ya, por ejemplo, de investigación para cada uno, pero en los mecanismos de reacción vamos a explicar, ¿no?, cómo es que se llevan las reacciones, cómo se separa este reactivo, cómo se separa este otro. Ya dónde quiera ir la obtención de cada uno, esos son variantes de los mecanismos de reacción. Aquí es un mecanismo, aquí es otro, ¿no? Los pasos son los mismos, lo que difiere es el producto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, no, miren, mecanismo de sustitución de un hidrógeno a un alcano. Seguimos con la primera reacción. Un mecanismo de reacción se denomina a la sucesión de pasos a seguir, ¿no?, para la formación de un producto. La sucesión de semi-reacción que conforman la formación de un producto. Este mecanismo de reacción está dividido en 3 etapas: iniciación, propagación y terminación. Este es un mecanismo de reacción radicalar que generalmente lo denominamos MRR y que todas las reacciones lo pueden tener. Seguimos, miren, en halogenación. Esta es la halogenación. Y nos dicen, bueno, escriba su mecanismo de reacción radicalario, el completo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros no agarramos un elemento, en este caso un reactivo,
el restante más reactivo entre alcano y cloro. ¿Cuál es? El halógeno. Es el que genera, ¿no?, en este caso, lo que es la reacción, ¿no? Bien, entonces esa etapa la llamamos fase de iniciación. Agarro lo que es el elemento más reactivo y lo disocio. Está bien, se disocia en radicales. No vamos a notar lo que es los tipos de reacciones aún. Eso el día sábado, ahí vamos a entender bien este concepto. Se disocian dos radicales. Ustedes, bueno, saben lo que son radicales, ¿no? Y analizo, ¿no?, si es que aún hay elementos reactivos, otro diferente. No, ya no hay. Ahí culmina la etapa de iniciación y comienza la etapa de propagación, donde deben hacer reaccionar el elemento disociado en forma radical más el elemento que no se disoció, que es el otro componente. Ese va a generar lo que es un subradical como subproducto y un producto principal para la reacción química en la fase de propagación, como es el ácido clorhídrico. Sigo en la fase de propagación. Esta reacción A de la primera etapa de propagación, reacción B de la segunda etapa de propagación. Ustedes se preguntan acá en el subproducto, ¿tengo el producto que me genera la halogenación directa? No, para empezar. ¿Tengo radicales orgánicos? Sí. No puedo terminar mi etapa de propagación cuando existan radicales orgánicos ni cuando no se haya formado el producto principal de la reacción. ¿Cuál es el producto principal de la reacción de halogenación? El halogenuro. Si ustedes se dan cuenta, en esta etapa no estoy mostrando el halogenuro. Es un radical. Entonces yo sé que sigue la etapa de propagación. Agarro el mismo radical formado, ¿no?, porque se formó como subproducto, y lo hago reaccionar nuevamente con otra molécula de lo que es el cloro. Ese va a formar recién el halogenuro de alquilo y el mismo radical, ¿no?, del cloro, que en este caso va a ir, ¿no?, a iniciar la primera etapa de propagación. Y aquí me pregunto, ¿tengo radicales orgánicos? No. ¿Tengo el producto formado, el que desea la reacción? Sí. Termina la etapa de propagación. Ahora, si se dan cuenta, miren, aquí hay algo interesante, ¿no? Yo puedo decir, ¿no?, aquí en la primera etapa de iniciación, que es esta de acá, esta es la etapa de iniciación, ¿no? Aquí es la etapa de propagación, ¿no? Esta termina aquí, solo es una reacción, y esta termina aquí, ¿no? En la etapa de iniciación, ¿qué agarré? Agarré una molécula de cloro. Esa se disoció en dos, ¿no?, como radical. Lo vamos a tener con otro color. Se disoció en dos radicales diferentes, ¿no? Son lo mismo. Bien, ¿qué pasó acá? Como segunda etapa, agarré ese radical, uno de ellos, solo uno, lo agarré y lo hice reaccionar con el metano, ¿no? Lo hice reaccionar con el metano. Más. De allí, ¿qué me generó? Me generó otro radical diferente, que es el metilo, ¿no? Más una molécula distinta, que en este caso es un producto, ya, no el ácido. Ese ácido, bueno, ya es parte del producto, ¿no? Ya no es un radical. ¿Quién eran los radicales? El metilo, por ejemplo. Entonces, a ese metilo, yo lo estoy agarrando al metilo y digo, bueno, lo hago reaccionar, ¿no?, a este es el que formó. A ese lo hago reaccionar, ¿con quién? Con otra molécula de cloro, pero la que no se disoció, a otra molécula. Y esa molécula de cloro la estoy representando con color verde, la que no se disoció. Porque si ustedes analizan, ¿no?,
se podría decir un reactivo, en un volumen de control, ¿no? Aquí tengo varias moléculas de cloro, hartísimas, moles denominados, varias moléculas de cloro. Y yo simplemente estoy utilizando aquí la primera, una sola. Luego utilizaré una segunda. ¿Y qué me forma esta reacción de aquí? Me está formando el producto, ¿no? Miren, lo voy a anotar el producto con color blanco, el halogenuro, ¿no? ¿Más qué? Más un radical. ¿Y qué radical es ese? Es el radical cloruro, el que formé en la primera etapa. Y aquí termina la fase de propagación. Pero este halogenuro, no, este radical, miren, va a seguir reaccionando ¿con quién? Con las moléculas que yo haya formado de metilo. Entonces ahí hago un análisis de un reactivo límite. Porque si se dan cuenta, este radical va a ir hasta la etapa principal, hasta la etapa, en este caso, de acá, inicial, a empezar la reacción nuevamente. Cuando se acabe, bueno, la reacción termina, ¿cierto? Por eso es que se analiza un reactivo límite y un reactivo en exceso. Ese es el concepto teórico molecular que pasa en una reacción química. Ahora bien, nosotros no estamos para analizar reactivo límite o reactivo en exceso, ¿no? No. Con nosotros basta con que se haya formado el halogenuro, ¿sí? Basta que se haya formado este halogenuro y termina nuestra fase de propagación. Comienza la etapa de terminación. Después de ese análisis de reactivo límite, yo digo, bueno, analizo cuál puede ser el reactivo límite, porque no estoy haciendo un balance estequiométrico para saberlo. Debo analizar. ¿Qué pasa si se acaban, no, las moléculas, miren, de metano? Se acaban las moléculas de metano acá, yo voy a tener solamente moléculas de cloruro. Otro escenario. Se acaban al mismo tiempo, entonces tengo solamente moléculas de cloruro y metilo como radical. Si se acaban al mismo tiempo el cloro y el metano, ¿no? Y digo, no, se acabaron lo que es el cloro molecular. Entonces simplemente voy a tener radicales metilo formados. Radicales metilo formados. Y eso va a generar lo que es cloro molecular, va a generar lo que es cloruro de metilo y va a generar lo que es etano. A eso denomino la fase de terminación, ¿no? Acá. Esto lo denomino la fase de terminación. Y miren, ¿qué es lo que muestra la reacción química en la parte de producto? Esto es la parte de producto. Los componentes mayoritarios en porcentaje. Siempre una reacción química le va a mostrar lo que es el 99.8% del producto formado real. 99.5, 99.9. Pero ¿dónde está el resto? Aquí está. Los componentes que no muestran la reacción química son otros, diferentes a lo que deberían haber formado, porque existe ese mecanismo de reacción. Entonces, el mecanismo de reacción nos muestra los productos que pueden haberse formado, ¿no?, en todas las etapas de transformación del mismo, en realidad, ¿no? Porque la reacción química simplemente nos va a mostrar lo que se encuentra en mayor proporción, porcentaje. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, todas las reacciones tienen mecanismo de reacción y ninguna es igual. ¿Cómo uno puede hacer los mecanismos de reacción? Simplemente con los conceptos que le acabo de dar.
teniendo en cuenta lo que son polaridades, electronegatividades, solubilidades, electropositividad, efectos inductivos, que a medida que vamos avanzando, vamos a explicar. Si nosotros en este caso no pondríamos a hacer los mecanismos completos para cada reacción, no acabamos nunca la materia. Para eso hay también una comparación cuando hagamos las reacciones. Les voy a enseñar un método sencillo que lo denominamos, ¿no?, los semimecanismos de reacción, que son lo mismo, pero tienen un concepto a aplicar, ¿no? O sea, obvio algunas etapas, pero lo hacen más sencillo. Y tienen que conocer bastantes teorías, como ser, por ejemplo, la teoría de Bronsted y Lowry, Arrhenius, ¿no? Perfecto. Entonces, esas teorías ustedes ya las han visto anteriormente. Bien, entonces aquí tenemos un resumen. Miren. En el ejemplo anterior, la etapa 1 se denomina iniciación, las etapas 2 y 3, propagación, las etapas 4, 5 y 6, terminación. En general, cualquier mecanismo de halogenación de alcano, seguimos en un método de preparación, tiene la siguiente etapa: reactivo, producto intermedio. Esos productos intermedios reaccionan con los reactivos, generan otros productos intermedios y sus productos. Y esos productos intermedios a veces generan los productos que nos muestran la reacción. Se puede explicar que la halogenación de alcano, analizamos algunos conceptos que influyen en el desarrollo de la reacción de halogenación, como ser cinética química, energía de activación, la probabilidad que los reactivos adopten de la orientación necesaria para que ocurra esa misma, ¿no? Entonces esa energía de activación es bastante importante, miren, como les había denominado en la sustitución de carbonos alfa, beta anteriormente. Entonces esto es un mecanismo de reacción. Y todo el semestre nos vamos a dedicar a hacer mecanismos de reacción. Para ello debemos conocer algunas propiedades físicas de la función. Entonces que ya las conocemos para los halogenuros de alquilo, como ser su electronegatividad, ¿no? Cómo varía esta en comparación a los halógenos, por ejemplo, ¿no? La densidad. Bien. Pasamos a otro método. Aquí ya no vamos a ver lo que es, por ejemplo, el mecanismo completo, ya lo hemos explicado. Vamos a ir al detalle mismo de las reacciones, luego lo vamos a explicar más a profundidad. En la adición iónica de un halogenuro alquilo da un doble enlace. Esto se lo puede hacer por un ácido hidrácido, ya sea de cloruro, bromuro o yoduro. Aquí se puede aplicar, es muy importante la regla de Markovnikov, ¿no? Ustedes lo saben, la regla de Markovnikov, ¿no? Que en este caso el hidrógeno, ¿no?, como protón positivo va al carbono que contiene más hidrógeno. Ese es el concepto que ustedes tienen en este momento. Nosotros lo vamos a ampliar ese concepto con términos que vamos a aprender el día sábado y vamos a comparar, ¿no? Pero resulta ser lo mismo. Pero para extender esa regla de Markovnikov a esos conceptos ya podemos aplicarlo no solamente a la adición de ácidos hidrácidos, sino a la adición de cualquier reactivo que se comporte de esa manera que vamos a indicar. Entonces tenemos ahí, miren, por reacción de adición alqueno es una reacción bastante común, ¿no?, para obtener un halógeno alquilo. Tenemos, ¿no?, lo que es la adición, los mismos, su mecanismo explicado en simplemente qué es lo que forma, ¿no?, para las rupturas del doble enlace, porque lo que se rompe es el doble enlace, ¿no? Aquí tenemos la explicación. ¿Sí? El mecanismo de reacción pueden ser en este caso R alquilos diferentes o mismos, ¿no? Aquí voy a tener lo que es la ruptura, ¿no?, del doble enlace, positivo, no negativo, respectivamente. Y voy a tener la formación de especies que se denominan estos carbocationes, ¿no? Ustedes lo conocen como cationes y aniones. Estos son carbocationes, ¿no? Y también hay formación de carbaniones. Eso lo vamos a ver poco a poco, a medida que vamos adelantando la materia. ¿Qué es un carbocatión? Es un carbono que se encuentra cargado positivamente, ¿no?, o que tiene la N cantidad que resta de enlaces con otros átomos de hidrógeno o carbono. Lo que resta, porque aquí podemos hablar de R, no sabemos qué es R. Puede ser una cadena alquílica
ester butílica, por ejemplo, ¿no? O una cadena normal. Entonces eso va a depender del escenario, ¿no? Del elemento que esté reaccionando de forma insaturada. Bien. Tenemos, ¿no?, la adición de reactivo simétrico a un doble enlace etilénico. Ahora, ¿qué se denomina reactivo simétrico? Eso es bastante importante que ustedes lo diferencien, ¿no? Un reactivo simétrico es aquel que se separa o se disocia, ¿no?, de la misma manera, pero con diferente carga. Tienen la misma base, como ser lo halógeno, ¿no? Aquí un halógeno me va a dar un halógeno positivo, otro negativo. No vamos a entrar en los términos aún de la materia, ¿no?, como catión y anión, positivo o negativo. Eso va a ser un reactivo simétrico. Y podemos hablar también de reactivo asimétrico. El reactivo asimétrico va a ser aquel que se disocia, pero se disocia en elementos diferentes de carga diferente, como ser el anterior ejemplo. El ácido hidrácido es un reactivo asimétrico porque se separa en un hidrógeno y un halógeno. Y el reactivo simétrico se separa en dos halógenos iguales. Entonces yo pregunto, ¿el agua es un reactivo simétrico o asimétrico? Simétrico. ¿Quién me responde? ¿Asimétrico? Asimétrico, porque se puede disociar, ustedes han visto en química analítica, que se disocia en oxidrilo y en protones de hidrógeno. Asimétrico, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir caracterizando ciertos reactivos de acuerdo a su simetría, ¿no? Y eso va a ser, lógicamente, va a cambiar el mecanismo de reacción, ¿no? Va a cambiar también el halógeno, porque aquí tenemos halogenuros de alquilo monohalogenado. Y aquí, ¿qué tenemos? Halogenuro de alquilo polihalogenado. Varía el producto. Ahora, si se dan cuenta, miren, empiezan a aparecer cargas positivas, negativas. ¿De dónde sale? Eso se denomina carga formal. Cuando un elemento se separa, rompe sus enlaces, este tiene y adopta una carga, ¿sí? Positivo o negativo. Mientras no se disocie una cadena, no se separe, esa cadena está estable. La carga formal es cero. Ahora hablamos cómo se calcula, cómo se termina, lo hacemos el día sábado, con los ejemplos respectivos, ¿no? Bien. Entonces, miren, aquí tenemos, en vista del carácter nucleofílico de los enlaces etilénicos, se puede pensar que la reacción procede de la siguiente manera. Primero, una molécula de alqueno sustrae un ion bromunio, ¿no?, positivo, para dar un ion carbónico, en este caso, ¿no?, un carbocatión, el más estable de los iones carbónicos posibles, y un ion bromuro. A continuación, el ion carbonio reacciona con un ion bromuro para dar un derivado dibromado correspondiente. Entonces ahí habla, ¿no?, de iones formados. Para eso hay que saber lo que es la carga formal y cómo representarlo. Porque si usted pone positivo, tiene que saber por qué salió positivo, ¿no? Y en este caso comprobar que sea positivo. Esta estructura lo vamos a comprobar, ¿no?, por ejemplo, el día sábado, ¿sí? Bien. Tenemos la adición, ¿no?, de halógeno a un alquino, ¿no? Podemos tener tanto un alqueno también con varios dobles enlaces, ¿no?, y a un alquino de la misma manera, ¿no? Vamos a romper primero el triple enlace, el doble enlace, y luego podemos ir halogenando para seguir rompiendo el doble enlace hasta formar simples enlaces, ¿no?, y seguir halogenando los compuestos insaturados. Ahora, ¿cómo se dan estas reacciones? ¿No? Son mecanismos de reacción que lo vamos a ir explicando. La adición de haluros de hidrógeno es de la misma manera a los compuestos insaturados. Ya depende si ustedes quieren, ¿no?, obtener halogénuro de alquilo monohalogenado o polihalogenado.
también a partir de compuesto insaturado, ¿no? Tenía el anterior, mire, reactivos simétricos, generan halogénuros de alquilo polihalogenado. Reactivos simétricos, ¿no? Me generan halogénuros de alquilo monhalogenado, a menos que siga halogenando de esa manera. Entonces eso va a cambiar, ¿no? El producto que ustedes quieren formar. Y seguimos aplicando lo que es la regla Marconi-Cooper, la que ustedes ya conocen. ¿Sí? Bien. Y tenemos, ¿no? Por separación de alcoholes, que era lo que vimos en el laboratorio. En este caso, no un alcohol más un ácido, un ácido hidrácido me va a generar un halogénuro de alquilo más A. Ahora, en su mecanismo de reacción hay la formación, en este caso, ¿no? Del ion oxonio, ¿sí? Y los iones cloruro. Esos iones prevalecen y predominan en el mecanismo de reacción para la obtención de un halogénuro de alquilo a partir de un alcohol. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Lo vamos a practicar el día sábado, ¿no? Porque esta es la forma, se podría decir, general, ¿no? Para esta reacción. Pero tenemos que verlo con ejemplo. ¿Y cómo determinamos lo más importante, esa carga positiva para el oxígeno, ¿no? Aparte que puede variar, este es el mecanismo, ¿no? El semimecanismo varía totalmente, pero tengo el mismo producto, entonces depende, por ejemplo, de cada quien, ¿no? Si alguien domina el mecanismo completo, simplemente va a tener que hacer los semimecanismos, ¿no? Y tenemos, ¿no? Ya lo que son los hidrógenos que reaccionan en orden decreciente, por ejemplo, ¿no? Miren, los hidrácidos reaccionan según el siguiente orden: ácido hidrídico, bromídico, clorhidrato, ¿no? Eso también por el orden de electronegatividad, pero es inverso, si se da cuenta, ¿sí? Eso para lo que es la rapidez de la reacción. Los ácidos clorhídricos y los alcoholes primarios reaccionan muy lentamente. Los alcoholes terciarios son sustituidos más rápidamente que los secundarios y estos a su vez con más rapidez que los primarios. Eso ya depende del tipo de alcohol también. Mucho depende del tipo de ácido y otro del tipo del alcohol, ¿no? Y ahí está. Bien. Para finalizar, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Los halogénuros de alquilo difieren bastante lo que es el tamaño del enlace carbono halógeno a medida que estos van aumentando, van disminuyendo, perdón, su electronegatividad. Si la electronegatividad es bastante fuerte, ¿no? El enlace es cercano, difícil de romper. Pero si es muy débil, bueno, este enlace es fácil de romperse, ¿no? Aquí tenemos las distancias en Armstrong, tanto para el flúor como para el yodo. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que es la energía de enlace para poder, en este caso, romperlo. Bien, en kilocalorías o en kilojoule por cada mol, por cada molécula, por cada mol, cantidad de sustancia. Aquí tengo 108 y miren cómo disminuye aquí, 57, más de la mitad casi, ¿no? Lo mismo acá, 451, 239, y eso es por el efecto de la electronegatividad del halógeno, de la atracción que puede generar entre el carbono y el halógeno. Puede ser bastante, como puede ser poca y sencilla de romper. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que es una hibridación para lo que es el carbono sp3, ¿no? Y el halógeno solamente con un orbital p, que no se hibridan los halógenos, eso para su estereoquímica. Podemos denotarlo simplemente con una molécula de hidrógeno, ¿no? O simbolizar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien.
Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, consulta, ¿no? Bueno, eso sería todo por la clase hoy. Nos vemos el día sábado. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero.